Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés. Soy profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En esta ocasión realizaré el curso o daré el curso de la asignatura Hidrología para el grupo 2652 del semestre 2021-2. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y iniciamos. Ok, muy bien. En esta ocasión vamos a dar la materia de hidrología. El objetivo del curso es que el alumno o alumna analizará los componentes del ciclo hidrológico y su futura aplicación en el diseño de obras hidráulicas. Comprenderá los conceptos fundamentales que se emplean en el estudio del agua subterránea y como introducción o plática que haremos off the record es la frase que estoy colocando aquí de que todo lo que vive sobre la faz de la tierra depende del agua. ¿Por qué? Porque el hombre, el humano o la mujer, ¿no? La requiere para necesidades básicas, usos recreativos, transformadora de energía, procesos de manufactura, agricultura y usos diversos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el primer punto de todo el temario de la asignatura? El primer punto son los aspectos generales y el punto 1.1 es la definición y objetivo. Entonces, la definición de hidrología. Hidrología es una palabra de origen griego compuesta de dos partes. Hidros, que significa agua, y logos, que significa ciencia, estudio. Entonces, por lo tanto, la hidrología es la ciencia del agua. Entonces, como tema 1.1, definición y objetivo, la definición de hidrología la vamos a ver con estas dos, por ejemplo, estas dos agencias, ¿no? La US Federal Council for Science and Technology, en donde dice que la definición para ellos de hidrología es la ciencia que trata de las aguas en la Tierra, su ocurrencia, circulación y distribución, sus propiedades físicas, químicas y su influencia sobre el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres vivientes. También tengo o les estoy mostrando la definición de hidrología para la Organización Meteorológica Mundial o el World Meteorological Organization, ¿no? Por sus siglas en español o traducidas al español OMM o sus siglas en inglés WMO. Para ellos, hidrología es la ciencia que trata de los procesos que rigen el agotamiento y recuperación de los recursos de agua en las áreas continentales de la Tierra y en las diversas fases del ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hidrología superficial? Y aquí ya me estoy adelantando un poco en el sentido de que básicamente nuestro curso de hidrología o el temario de hidrología para la carrera de ingeniería civil en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, realmente el gran sesgo que tiene es hacia la hidrología superficial. Hidrología superficial. Por eso estoy, digamos que, haciendo más el señalamiento sobre el objetivo de la hidrología superficial. Este objetivo de la hidrología superficial se centra en el estudio y análisis de todos los problemas que atañen al diseño, construcción y operación de proyectos de ingeniería para el aprovechamiento y control de las aguas. Y para ello vamos a estudiar el tema 1.2, que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua, también conocido así, lo voy a describir de la siguiente manera. El ciclo hidrológico se considera el concepto fundamental de la hidrología y como todo ciclo, el ciclo hidrológico o como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin y su descripción puede comenzar en cualquier punto. Y esto es muy importante de los siguientes diagramas que voy a mostrar y que los obtuve de ahí aparecen de donde los obtuve, ¿no? Un ejemplo es este es una revisión de
del ciclo del agua, de una imagen del ciclo del agua que hizo la USGS, ¿no? Es una agencia de Estados Unidos. Y pues aquí yo puedo iniciar este ciclo del agua, como les decía, en cualquier punto, ¿no? Y puedo, por ejemplo, empezar aquí en este sitio en donde se produce un proceso que se llama evapotranspiración. Hay una evapotranspiración, hay una condensación. Esta condensación, si se fijan en las flechas, que es los flujos, ¿no?, que tendría la atmósfera, pues pueden haber flujos hacia la Tierra o hacia eh, pues sí, la Tierra en los diferentes continentes del planeta, o puede haber flujos, ¿no?, que llevan esta condensación o las nubes, ¿no?, hacia el mar. Ajá. En este caso voy a hacer el ciclo hacia la Tierra, y en donde, si se dan cuenta, pues llega a una precipitación. Esta precipitación se puede convertir en escurrimientos o corrientes de agua en ríos, ¿no? También se puede convertir en hielo, nieve, glaciares o suelo congelado por estar dentro de una zona muy alta. Obviamente, esas zonas altas tienen menor temperatura con respecto a otras posiciones en la altura de la atmósfera, y pues no solo se condensa el vapor de agua o el agua, sino ya literal se empieza a solidificar o se hace sólido en hielo, nieve, glaciares, etcétera, ¿no? Pero también hay diferentes procesos que sigue este ciclo hidrológico, como la infiltración, la filtración, es todo el flujo que se infiltra debajo de la tierra o del subsuelo, ¿no? Es una descarga de agua subterránea, ajá, que evidentemente llega hasta algunos, ¿no? Hay algunos eh, procesos geohidrológicos en donde el flujo sí llega hasta el mar. Hay otros, ¿no?, en los que se vuelven una, un almacenamiento que se llama acuífero, ¿no?, y que también podremos llamarle, como dice aquí, es una agua subterránea almacenada. Ajá. Y no todas las corrientes siempre llegan hacia el mar, ¿no? Pero como pueden darse cuenta, esta parte del escurrimiento subterráneo pues puede llegar a los lagos. Evidentemente hay absorción de las plantas, ¿no? Y entonces el ciclo se forma así, ¿no? Y no solo es esta imagen, ¿no? Esta imagen, digamos que es, podría decirse que es un poco muy completa, pero les voy a mostrar otras que son un poco más simples, en las que sí, de alguna manera, le ponen una numeración, pero eso no significa que ahí estrictamente inicia el ciclo hidrológico. Les recuerdo que el ciclo puede tener cualquier inicio, y como es un ciclo, pues terminaría en donde empezamos, ¿no? Para que cubra ese ciclo, ¿no? En en esta nueva imagen que les presento, por ejemplo, también inician el punto número uno con la evaporación, en inglés, ¿no? Evaporation. Y después se ponen en un punto 2, ¿no? Que aquí está la evaporación. Aquí le llaman transpiración el punto 2. Después existe, por ejemplo, la sublimación, que sería el punto 3. Llegamos nuevamente a la condensación. Hay una transportación, aquí le llaman, que bueno, sería lo que les mencioné en el anterior. Es un flujo, ¿no?, que se da en la atmósfera, y pues se puede dar hacia la zona terrestre o hacia la zona marítima, ¿no? Y pues cubre todo este ciclo, ¿no? Lo que vamos a hacer básicamente en el curso es vamos a estudiar cada uno de esos procesos poco a poco por separado, ajá, y que tengan ustedes un esquema general de lo que sería el ciclo hidrológico, y además aplicado a la hidrología superficial, con el objetivo que les acabo anteriormente de mencionar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, este es solo un ejemplo, repito, este es solo un ejemplo para mención del tema 1.4, que sería los enfoques de los problemas hidrológicos. Y en esta
imagen, uno de los enfoques pues es los riesgos de contaminación. Y además aquí se está haciendo mención muy precisa o específica para el agua subterránea, ¿no? De cómo, ¿no?, toda nuestra sociedad o todo lo que hemos formado y construido también como ser humano es un riesgo de contaminación. Y entonces lo que quiero hacerles ver es que los enfoques para estudiar el ciclo hidrológico son muy, muy diversos, ¿no? Este es solo uno para mencionarles de lo cual y qué complejo es estudiar los, el ciclo hidrológico o el ciclo del agua, ¿no? Ahorita lo voy a ir mencionando con lo que vamos, les voy a ir presentando, pero los científicos o los investigadores hoy en día lo que hacen son modelos acoplados, ¿sí? Cada uno de los modelos tiene variables iniciales, generan la modelación o la predicción o el pronóstico de cierta situación del ciclo del agua, digamos la condensación, por ejemplo, ¿no? Y le ponen diferentes variables, le pueden poner la temperatura, le pueden poner la altura de media sobre el nivel del mar, ¿no? Em, Quizá también temperatura máxima, mínima, qué sé yo, cantidad de vapor de agua, eh, en fin, pueden usar muchas condiciones iniciales, repito, las introducen en su modelo y ese modelo hace un pronóstico en un rango de tiempo o en un intervalo de tiempo de predicción y esa predicción va a alimentar otro proceso del ciclo hidrológico para que así continuemos la cadenita, ajá, y entonces esos modelos se llaman modelos acoplados, pero insisto, pueden tener enfoques diversos, ¿no? Tanto para la ciencia exacta, tanto para las ciencias ambientales, para las ciencias eh, ecológicas, eh, para las ciencias sociales, ¿no? Un ejemplo ahorita coyuntural que estamos viviendo, ¿no?, es la nevada que se está produciendo en la zona norte de nuestro país y en la zona sur de Estados Unidos, particularmente en la zona o en el área de Texas, y que todo este, esa situación climática está afectando, ¿no?, socialmente o nos está afectando en el planeta socialmente, ¿no? Ese es, por ejemplo, podría ser otro enfoque de los problemas hidrológicos a, a desarrollar. Evidentemente, como nosotros somos ingenieros civiles, nosotros queremos la administración, en todo caso, del agua. Ajá. Y cómo vamos a hacer esa futura administración para entregarla a diversas industrias, sociedades, comunidades, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Y cuáles son esas fuentes de información para poder hacer este modelo o hacer estos enfoques de estudio, etcétera? Pues sería nuestro tema 1.5 de fuentes de información. Aquí yo les estoy poniendo las imágenes. Podemos obtener imágenes de satélite o modelo digital de elevaciones, el famoso MDE, de los siguientes sitios, ¿no? Está el Alaska Satellite Facility, ¿no? Y esta es una imagen de su portal, ¿no?, que está en colaboración y trabaja con la NASA. Esa es la página de internet. Está el INEGI en esta página de internet. Todos estos sitios están activos. Ajá. El SRTM, ¿no?, que es esta. Está el Copernicus, que es europeo. Ajá. Y todas estas son imágenes de satélites. Hay productos que se compran, hay productos de acceso libre o abierto para todos en el planeta. Por ejemplo, en el sitio de Alaska, básicamente lo único que hay que hacer es generar una cuenta. Uno se inscribe, genera esa cuenta, da algunos datos, le ponemos un nombre de usuario, contraseña, ¿no? Lo que generalmente se hace cuando hay una suscripción. Y
podemos acceder a diferentes productos de los diferentes satélites que maneja y obtener esas imágenes de satélite o esos modelos digitales de elevación. Los modelos digitales de elevación lo vamos a usar posteriormente para poder eh, dibujar, eh, calcular, podría quizá ser la palabra, de las características fisiográficas que posteriormente vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, ok, les dejo esta un poco más, unos segundos más. Ok, sigamos entonces. También dentro de los productos tenemos fuentes de información sobre la precipitación y les coloqué aquí de la NASA dos grandes eh, misiones que tiene la NASA o la Agencia Espacial Norteamericana. Una misión se llama así Global Precipitation Measurement Mission, perdón por mi inglés, y la Tropical Rainfall Measurement Mission, ¿no? O el famoso TRMM, y esta por sus siglas sería la GPM, ¿no? Esas son las páginas de internet en donde se pueden obtener productos de diferentes algoritmos que ha generado la NASA, de los satélites que tiene, ¿no?, alrededor del planeta, para obtener una medida de la precipitación global en el planeta, así como pues la lluvia tropical, ¿no? La medida de lluvia tropical en cierta, pues sí, en la parte tropical del planeta, ¿no? Entonces, esta es una forma de obtener datos de precipitación a nivel global, ¿no? Con estas dos misiones. En el caso de México, algo que tengo que mencionar y que lo estaba olvidando, esto lo hacen con satélites. Pero evidentemente los satélites con diferentes algoritmos de las imágenes que capturan desde el espacio son estimaciones de lo que realmente llega a tocar tierra. Ajá, es decir, eh, hacen una estimación de la cantidad de global, por ejemplo, de precipitación que hay en el planeta, pero no toda esa agua o esa estimación de precipitación que hace el satélite llega al terreno, ¿no?, o al mar. Entonces, también, no lo puse aquí, pero la NASA tiene también misiones de validación de datos en campo, es decir, también tiene medidas en terrestre, ajá, o medidas o instrumentos en el terreno del planeta o en ciertas regiones del planeta para validar los datos que, que hacen las imágenes de satélite, ¿no? Y con radares y con otro tipo de instrumentos que ya en los futuros temas iré mencionando. Ahora sí, bien, y eso porque me recordó este paréntesis que hice anteriormente, porque en México, con agua, tiene una red de estaciones climatológicas. Esta es a grandes rasgos la imagen de la red de estaciones climatológicas que tiene en el país. Sí, este es un ejemplo de cómo es que entrega los datos diarios con agua para la estación 11022. Esta sería el enlace o la liga o el link, ¿no?, para hacerse de los datos de las estaciones climatológicas, en donde Conagua, especialmente en México, entrega los datos de las variables climatológicas que son precipitación, evaporación, temperatura máxima y temperatura mínima, si no mal recuerdo, ¿no? Yo les estoy poniendo aquí un ejemplo para la estación 5X, que en realidad cuando ya se los platiqué en su proyecto tarea, que ustedes van a tener que sustituir los valores de las estaciones climatológicas que estén dentro de su cuenca, ¿no? Lo único que tienen que hacer es cambiar, como el ejemplo de la parte superior, pues cambiar el número de la estación, colocarlo aquí y pues van a acceder a esos datos climatológicos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces esta es
una fuente de información de Conagua. También hay para estaciones automáticas, ¿no? Pero bueno, aquí no está, no les puse, pero lo pueden consultar en Conagua. Son datos abiertos. Eh, También como fuente de información tenemos en México lo que se llaman las estaciones hidrométricas y en México tenemos el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, mejor conocido como Bandas. Esta es la imagen principal de ese portal. Yo había comentado previamente a esta clase o a esta grabación que yo tenía problemas con acceder aquí a al link de bases de datos hidrométricas. Tuvo a bien un alumno de hacerme el señalamiento de que quizá era mi navegador y efectivamente, si ustedes de repente, no solo en este portal, a lo mejor en otras páginas web, si tienen problemas con el navegador o que no tienen, no accesan y no es problema de su internet, pues quizá es problema del algoritmo del navegador, puede ser una posibilidad. Entonces, si ustedes usan otro navegador, eh, pues pueden acceder. Todos estos datos son abiertos de la Conagua y también les mostré que está la versión SIG del Bandas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en esta dirección y también se pueden acceder a los datos de la descripción de los campos de hidrometría que toma cada uno de las hidrométricas que se encuentran operando en el país, en el caso particular de México. Y muy bien, esto digamos que sería la parte en general de todo lo que sería el capítulo número uno pues nuestro curso. Ajá. Repito, off the record comentaré más cosas con mis alumnos. Entonces voy a continuar con los temas. En este caso voy a continuar con el tema 2 que ya sería la cuenca hidrológica, ¿no? Y dentro de la cuenca hidrológica empezaríamos con el tema 2.1 que sería la definición y clasificación de pues la cuenca hidrológica, ¿no? Y esto es muy importante que se entienda que la unidad básica de estudio en el ciclo hidrológico es la cuenca hidrológica. Ajá. Entonces, en un estudio hidrológico, también podríamos decir que la unidad básica, pues es la cuenca hidrológica. Ajá. Es muy importante que sepan definir su cuenca hidrológica para entonces poder hacer el estudio en el ciclo hidrológico o un estudio hidrológico de alguno de los procesos en una cuenca o en varias cuencas, ¿no? Quizás si lo están haciendo de manera regional y no tan puntual, ¿no? Bueno, ¿cuál es la definición de cuenca hidrológica que les voy a presentar en este curso? Pues una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde, si fuera impermeable, las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. La definición anterior se refiere a una cuenca superficial asociada a cada una de estas existe también una cuenca subterránea cuya forma en planta es semejante a la superficial. Entonces, ahorita lo voy a platicar con un ejemplo o con figuras, por decirlo así. Piensen que ustedes tienen un mapa del INEGI, que es este, ajá, y ustedes tienen un punto de drenado, que es quizá este, lo voy a poner un poco más ajá, les dan este punto de drenado y lo que hacen es construyen el parteaguas, ajá, a partir de las curvas de nivel o de un modelo digital de elevaciones. Eso después lo vamos a ver cómo se hace y cómo se aprende a construir esta figura, digo, esta poligonal que encierra esta área que está en color rojo, que le llamo parteaguas. Bueno, cuando yo construyo esto, eh, si soy muy
purista en los conceptos, esto se llama cuenca hidrográfica, no sería eh, cuenca hidrológica. ¿Por qué? Porque solo estoy contemplando la parte en la que estoy señalando que los escurrimientos o las gotas que están dentro llegan a este punto de drenado. Pero quizá, como lo dije anteriormente, ¿no? También existe una cuenca subterránea. Pero esa cuenca subterránea que también va a tener una divisoria o una línea divisoria o una otro parteaguas, no necesariamente el flujo o el escurrimiento va a llegar a este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte subterránea los flujos pueden llegar a una cuenca vecina, es decir, esta, este parteaguas de esta cuenca hidrográfica va a tener asociada otro parteaguas, ¿sí? Pero de una cuenca subterránea, si es el caso. Y ahorita lo voy a mencionar con ejemplos posteriores. Ajá. Pero que quede claro lo que estoy haciendo énfasis de esto. Ajá. Entonces continúo. ¿Cómo hay la clasificación? Y estoy haciendo hincapié que por el punto de drenado final podemos clasificar las cuencas en cerrada o endorreica. El punto de salida o de drenado final está dentro de los límites de la cuenca. Generalmente desemboca en un lago y masas de agua que no conectan con el mar. Esta es una parte o es una porción de este cartel que generó hace poco, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente para México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para una y con varias varias instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales o ONGs y estoy tomando, ¿no? Parte de esto, ¿no? Y fíjense, aquí también ellos ponen que una cuenca cerrada o endorreica, sus aguas desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al mar. Un ejemplo es la cuenca del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán, México, ¿no? Ese es un ejemplo. Continúo. Otra clasificación de cuenca sería la abierta o exorreica. El punto de salida o drenado final se encuentra en un punto límite de la cuenca y desemboca en otra corriente o en el mar o el océano, ¿no? Y entonces esta es parte de repito, de este cartel, en donde la cuenca abierta o exoreica, su cauce principal y sus tributarios son los elementos que permiten que el agua transite por ellos y descarguen sus aguas al mar. Un ejemplo es la cuenca del río Papaloapan en los estados de Veracruz y Oaxaca, México, ¿no? Continúo. Otra sería la cuenca arreica, ¿no? En el que el punto de salida o drenado final no se encuentra en ninguna parte. Las aguas se evaporan o se infiltran en el terreno antes de desembocar en una corriente, lago, mar o el océano, ¿no? Entonces voy a volverles a leer de este cartel. Ustedes lo pueden consultar en la página, insisto, de la Secretaría de Medio Ambiente, en el IMTA, en la cuenca de Twitter del IMTA, en la cuenca de Twitter de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Ellos mencionan que la cuenca reica, los escurrimientos no llegan a un río ni a un cuerpo de agua de importancia, son frecuentes en áreas del desierto, como el Sahara, por ejemplo, ¿no? Existe una sola cuenca reica en México que podríamos denominar península de Yucatán. Ojo ahí, ¿eh? Toda la península de Yucatán prácticamente es una cuenca arreica, prácticamente, ¿no? Pues toda la península es muy plana y no hay cauces superficiales bien definidos. Y un ejemplo muy claro de turismo que se hace allá en la península de Yucatán y que se pueden ver estas cosas y los enfoques, ¿no? También se podrían hacer enfoques de estudio, pues son los famosos cenotes, ¿no? Los cenotes que se encuentran en Mérida, Yucatán,
y toda la zona maya, ¿no? Y pues son formaciones naturales bellísimas que tenemos en nuestro país, ¿no? Continúo. También existe la cuenca que llamamos criptorreica. Como los escurrimientos son exclusivamente subterráneos, estas cuencas se definen por sus escurrimientos superficiales y subterráneos, ¿no? Básicamente aquí copié, ¿no?, lo que ponían o pusieron en la Secretaría de Medio Ambiente. Esta es la imagen. Cuenca criptorreica, ¿no? Lo repito, son los escurrimientos son exclusivamente subterráneos. Un ejemplo se tiene de nuevo en la península de Yucatán, México, pues al no tener cauces superficiales definidos, sus cuencas se definen por sus escurrimientos subsuperficiales y subterráneos con sus decenas de cenotes. Ajá, lo había mencionado antes. Este tipo de cuencas está presente en suelos kársticos conformados por rocas carbonatadas solubles en agua. Y muy bien, pero ahorita voy básicamente ya terminé de describir cuál sería la clasificación por el punto de drenado final de todas las cuencas. Voy a hacer mención de lo siguiente. Hay una cuenca endorreica que se toma como ejemplo porque eh, el ser humano, por la modificación que hemos hecho, por las obras que se hacen en el territorio y en la naturaleza, se podría decir que la cuenca del lago de Chapala ya es una cuenca endorreica por manipulación o por efecto también del ser humano. Ajá. Entonces hay pues una controversia en ese aspecto, ¿no? Ya también se considera una cuenca endorreica el caso del lago de Chapala. El que había mencionado anteriormente era el lago de Pátzcuaro que estoy presentando aquí. Y si se dan cuenta, pues este es un ejemplo de endorreicas para México de estos lagos y el área de la cuenca propia en kilómetros cuadrados aquí está. Esta es la fuente que estoy mencionando o que estoy haciendo referencia de Conagua de 2018, ajá, y la capacidad de almacenamiento en millones de metros cúbicos de ese lago, ¿no? Entonces este es un caso también o varios casos de lo que sería las cuencas endorreicas en el país o las principales, ¿no? Y de esta zona, y repito, esta es la fuente que estoy haciendo referencia. Continúo. Las cuencas que son exorreicas y además que si les puedo decir que tienen un apellido o una subclasificación son las transfronterizas y en México tenemos en el norte tres grandes cuencas transfronterizas, es decir, cuencas que políticamente compartimos con otros países en nuestra división política que tenemos en el planeta, ¿no? En este caso, en el norte del país tenemos tres cuencas transfronterizas, repito, que es la cuenca del río Colorado, ¿no?, que compartimos con los Estados Unidos, la cuenca del río Bravo, fíjense, ¿no?, que hace poco, ¿no?, hubo una controversia, ¿no?, y hago la mención coyuntural en México con eh, la toma de las presas en Chihuahua, ¿no? Y de ese acuerdo bilateral que tenemos de entregar agua, nosotros como mexicanos, a los Estados Unidos y así como ellos tienen que entregarnos agua a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que hacer esos acuerdos bilaterales, ajá, de el manejo y la administración del agua, porque en este caso, pues sí tenemos cuencas transfronterizas en el país. La otra cuenca, que es más pequeña, es la cuenca del río Tijuana, que está aquí, ajá, pero esas son, digamos, las cuencas exorreicas transfronterizas que tenemos en el norte del país. En nuestra frontera sur tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, si no conté mal, este, cinco cuencas transfronterizas en la frontera sur con Guatemala
y Belice. Ajá. Entonces tenemos la cuenca del río Hondo, tenemos la cuenca del río Candelaria y tenemos la cuenca del río Grijalva Usumacinta, la cuenca del río Coatán y la cuenca del río Suchiate. Ajá. Y entonces, pues, de momento, eso sería la clase de hoy. Yo voy a continuar con mis alumnos off the record, aquellos que están viendo estas grabaciones o estas clases y que no se han suscrito a mi canal, también les pido que se suscriban, que activen la campanita, que den like, que hagan comentarios si tienen dudas, ¿no? Que hagan algún tipo de crítica constructiva si es que en algún momento tuve un pequeño error. En fin, yo sigo con mis compañeros, digo, perdón, con mis alumnos off the record. Gracias por la atención.